Mateo 7, 28, 29, doy lectura a la palabra del Señor en la versión Valera 60, Reina Valera 60. Dice así la palabra del Señor: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tengamos un tiempo de oración. Gracias te damos, oh Dios, en esta tarde por estar reunidos juntos como tu pueblo, cantando alabanzas, himnos que ensalzan tu nombre. Gracias por tu fidelidad, por mostrarnos tu palabra como guía, como luminar, pero también, Señor, ahora como una expresión acerca de lo que debemos saber y conocer, acerca de los aspectos que debemos corregir. Y yo te pido que en el peregrinaje de nuestra vida, a los que tengamos más o menos tiempo en este peregrinaje, vayamos tomados de tu mano, vayamos, Señor, afirmados nuestra esperanza en ti, puesta nuestros ojos en ti. Hoy bendice a tu pueblo, danos entendimiento, alumbra nuestra razón para comprender, para entender, pero también anima el espíritu, vivifica el alma y muévenos para ser más como tú, para moldear nuestro carácter también conforme al tuyo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tema tan fundamental el que cierra esta serie de predicaciones, utilizando dos palabras que me parecen significativas y claves en el cierre del Sermón del Monte. Una es la palabra autoridad y la otra es enseñanza o doctrina. Y estas expresiones están presentes en ambos versículos con un fundamento para el cristiano. Ya en primer lugar, respecto de la enseñanza, yo digo gracias al Señor porque quienes ostentamos el oficio pastoral en nuestro estatuto lo concibe como un presbítero docente, quien tiene la función especial de enseñar. Y el apóstol Pablo dice: tengan en estima a los presbíteros o a los ancianos, especialmente a los que enseñan, como no dándole una superioridad ni de dignidad ni de autoridad, pero sí respecto a quien tiene la posibilidad de enseñar, de hacer conocido el Evangelio y el nombre de Cristo Jesús. Y por otro lado, hacerlo desde también una esfera educativa. Tengo ese privilegio de ser profesor, junto con colegas que aquí también están conmigo, que son profesores, directores de colegio, profesores, profesoras acá. Muy contento de hacerlo, toda vez que es un área muy hermosa, ¿no? Yo recuerdo palabras de Gabriela Mistral, nuestra prócer de literatura, premio Nobel de literatura, que decía que educar niños es la forma más alta de buscar a Dios, pero también es la más terrible, en el sentido de la tremenda responsabilidad que eso implicaba, ¿no? O sea, es un tremendo privilegio, pero también una gran responsabilidad enseñar. Y el Señor Jesús es conocido también como un maestro, como un enseñador o como un formador. Pero también lo hacía no como los escribas, que también enseñaban, porque lo hacía como quien tiene autoridad. ¿Y qué es esto, no? La autoridad, la Real Academia de la Lengua Española la define como el poder que ejerce alguien que gobierna, ya sea de derecho o de hecho. Y también se define como la legitimidad, facultad o la potestad. Ostentar algún grado de poder sobre alguien, de influencia sobre alguien. También puede referirse al prestigio o al crédito que se reconoce a una persona o institución por su competencia o por su legitimidad en alguna materia. Esa persona es autoridad en la materia. Hace pocos días veía una entrevista antigua a un médico argentino que tenía 30.000 operaciones. Y el periodista le decía: oiga, hay operaciones que salen mal porque la anestesia estaba mala, ¿no? Y el médico le decía: el problema no es la anestesia, el problema siempre es el anestesista. Y el periodista se ponía a opinar acerca de la medicina y le rebatía al médico diciéndole que el problema era la anestesia. Y el caballero, ya ofuscado, le decía al médico: oiga, yo llevo 30.000 años. Perdón, 30.000 operaciones, no 30.000 años. Más que Highlander tenía, ¿no? Tengo 30.000 operaciones y usted me dice a mí cómo es la cosa. Si usted quiere enseñar a la gente, dígale, pero no me inviten a mí a exponer algo, porque lo hace sobre la base de la autoridad. Y como uno es curioso, veía en los comentarios toda la razón del doctor. 30.000 operaciones, toda la vida en el quirófano, y un periodista, independiente de no bajarle la dignidad al periodista, opinando sobre una materia que no tiene competencia. El Señor tenía autoridad porque sabía lo que decía y vivía lo que decía. No como los escribas, que eran como el padre Gatica, ¿cierto? Que predica y no practica. Esta expresión griega
autoridad, poder, derecho, jurisdicción, presente aquí ha sido definida como una de las expresiones más fundamentales del Nuevo Testamento respecto de las palabras de Jesús, de él y también a sus discípulos. Todo aquel que enseña es un formador. Y el Señor Jesús de alguna manera vino a dar forma a un ministerio y a un reino. Pero ¿qué significa ser en definitiva ser un formador? Se lo quiero graficar de la siguiente manera. Un cuadrado lo es por una razón, por sus límites. Un triángulo o un rectángulo lo es por sus límites. En otras palabras, lo que hace un formador es definir los límites. Porque sin límites no hay formación. Necesitamos límites, porque si no tenemos límites, el pecado es tan ilimitado que va a deformar todo lo que existe, fuera y también dentro de la iglesia. Y quisiera confirmar esto en dos expresiones que utiliza Salomón en Proverbios. Dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Quien cree que se las sabe todas, quien cree que no necesita límites, en el futuro o en perspectiva va a fracasar. Y eso nosotros lo sabemos. Pero tenemos tal pecado arraigado del corazón, que somos tan soberbios, tan altivos, que creemos que somos más sabios que los papás, que somos más sabios que la autoridad de la iglesia, e incluso que somos más sabios que Dios. ¿Creemos que nosotros le podemos enseñar a Dios? Hay gente que osa creyendo que puede manipular el corazón de Dios o de la autoridad. Hoy se dice, hermanos, que vivimos en medio de una crisis de autoridad. La pérdida de autoridad puede referirse a, por ejemplo, en la política, el vacío del poder, la ausencia de un gobernante o de un gobierno, o la anarquía. En el ámbito familiar, la pérdida de autoridad parental, que también puede conllevar una sanción legal que se aplica a los padres que ponen en riesgo la integridad o la vida incluso de los propios hijos. Padres negligentes pueden ser cuestionados desde el punto de vista jurídico. En la educación, la indisciplina, que puede ser un problema también, no solamente de los docentes y estudiantes en las escuelas, sino también de toda la sociedad. Y en el ámbito de la administración pública, el abuso del poder, que es cuando un funcionario público comete un acto arbitrario que perjudica a alguien o a una estructura gubernamental. Temas como los que vemos ahora en televisión, que han sido casos tan bullados, como los casos de corrupción. Bueno, en el último capítulo del Sermón del Monte, también este erudito que hemos venido estudiando, John Stott, señala que la autoridad de Jesús es un tema clave que resalta el Sermón del Señor. No es solo una enseñanza moral ni simple moralismo, sino una revelación de la voluntad de Dios para el hombre, de manera clara, pero también de una forma poderosa, porque conlleva autoridad. Al final del sermón, las multitudes se quedaron sorprendidas por la forma en que el Señor Jesús enseñaba, porque no lo hacía como los escribas, que enseñaban desde una tradición posiblemente vacía, sino como alguien con una autoridad única, con una autoridad que provenía de Dios y que tenía el poder para transformar las vidas. No solamente transformaba una concepción intelectual, no solamente transformaba una forma de entender algo, sino que conllevaba un cambio en la manera de vivir. El Señor vino a anunciar el arrepentimiento, y el arrepentimiento no es solamente un pesar por algo que hicimos mal, sino algo que conlleva un cambio de mentalidad y que en última instancia y en perspectiva es un cambio de vida, un cambio de actitud. La expresión metanoia, traducida del griego al castellano como arrepentimiento, significa literalmente un cambio de mente. Pero no es posible cambiar la manera de pensar si no trae como consecuencia un cambio en la manera de vivir. No es a un simple moralismo, por tanto, ni tampoco a un simple intelectualismo al que nos llama el Señor Jesús, sino que usted y yo nos humillemos delante de Él y que reconozcamos también su autoridad. En este sermón exploraremos entonces tres aspectos fundamentales de la autoridad que se reflejan en estos dos versículos, la autoridad del Señor. Es una autoridad que enseña, y para que haya alguien que enseña, tiene que haber alguien que aprende. Y ahí el que aprende puede hacerlo con humildad o con orgullo o soberbia.
Es el desafío que tenemos para nosotros. Una autoridad que enseña, pero también una autoridad que desafía. Desafía esta humildad, desafía el compromiso, desafía a la convicción y al cambio de vivir. Y también una autoridad que transforma. Transforma el corazón, transforma el individuo, transforma la familia, transforma la sociedad, de la cual la iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de participar. En primer lugar, entonces leamos el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esta expresión doctrina se traduce literalmente de la palabra didaché, raíz de la palabra didáctica. Quien es didáctico es quien tiene la habilidad para poder enseñar. No hay que confundir didáctica con lo lúdico, ya que envuelve el juego. También lo lúdico puede ser didáctico, pero hay aspectos lúdicos que no son didácticos necesariamente. La didáctica tiene como principal función que el aprendizaje sea asimilado, o sea, no solamente comprendido, sino también ejecutado, practicado, ¿ya? Empíricamente practicado. En tiempo de Jesús los escribas eran conocidos por un profundo conocimiento de la ley. También los fariseos, los saduceos, pero aquí principalmente se refiere a los escribas. Pero su enseñanza se basaba en tradición y en una simple interpretación de los textos sagrados. Específicamente se conoce esto como el Talmud, Mishnah, Midrash, que son interpretaciones judías para el tiempo aquel, y tiene implicaciones también en el día de hoy. Pero todas estas interpretaciones no hablaban de una experiencia personal con Dios, sino que recurrían a los dichos de otros o a los dichos de otras personas. Por el contrario, Jesús enseñaba con una autoridad propia. Aquí en estos versículos señala que las multitudes se asombraron porque su enseñanza no era como la de ellos. Hay un punto comparativo. Jesús no citaba constantemente a otros autores, sino que hablaba como alguien que estaba no solamente en un punto de autoridad, sino una estrecha relación con Dios, una estrecha relación con el Padre, porque Él era también Dios. Esto señala que la enseñanza de Jesús estaba centrada en la verdad revelada por el Padre, y esa autoridad es una evidencia o testimonio de una relación íntima con el Señor. La autoridad de Jesús no se basaba en un conocimiento académico o en la acumulación de contenido en la cabeza o en las citas, sino en su identidad como Hijo de Dios, que conoce profundamente la voluntad del Padre y la revela también a la humanidad. En ocasiones pasadas, en los meses anteriores, tuvimos ocasión acerca de reflexionar en torno a lo que significa la sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios tiene como fundamento el conocimiento, como fundamento el temor del Señor, pero en perspectiva la obediencia a esos mandamientos o la obediencia a esos preceptos del Señor. Es por eso que la autoridad del Señor se basaba, entre otras cosas que podemos destacar en el texto, en la identidad de Jesús. Jesús enseñaba con una autoridad porque reflejaba sus aspectos fundamentales como Dios. Como Hijo de Dios, sus palabras no solamente tenían un poder de persuasión, sino un poder transformador. No solamente buscaba convencer a alguien, sino que en su convencimiento transformar su manera de ser, su manera de vivir. Su enseñanza no se limitaba solamente a dar consejos sabios, sino que era la misma palabra de Dios hecha carne. Y vimos, dice Juan 1:12, su gloria, esa gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y también lleno de verdad. Hoy, hermanos queridos, como iglesia del Señor, estamos llamados a escuchar la enseñanza de Jesús con la misma reverencia y también disposición para ser transformados. Aún en el siglo XXI, aún después de tantas cosas que hayan pasado, necesita ser transformado por el Señor Jesús. Cuando leemos las Escrituras debemos recordar que no estamos solo leyendo palabras de un maestro moral, ni de un gran filósofo, ni de un gran político, sino que estamos escuchando la voz del Dios vivo, cuya autoridad para nosotros es absoluta y definitiva. Su autoridad no es relativa, su autoridad es absoluta. Y cuando nosotros osamos a cuestionar esa autoridad tenemos un serio problema. Yo digo que creer, como dice Stott, es también pensar. Tiene un libro que se llama así, Creer es también pensar.
Sin embargo, el hecho de pensar no anula en ningún caso el hecho de que seamos humildes y que Él sea la autoridad. Pero estamos tan convencidos de que tenemos que tener la hilacha, ¿cómo se dice? La hilacha parada, bien como aguerridos, diciendo lo que Dios, no, Señor, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Lo tenemos tan arraigado del corazón, hermano, y bueno, ¿y por qué tengo que hacer caso? ¿Y por qué tengo que hacerle caso al Señor? ¿Sí? Algunos dicen, no, ya no al Señor, pero a la mamá, al papá, ¿por qué tengo que hacerle caso, no? Bueno, el Señor es tan misericordioso que nos dice a nosotros que le obedezcamos y también nos da razones. Ahora, hay quienes cuestionan las razones. Y son más tosudos todavía, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Yo me pongo a pensar en lo que le dice el Señor a Josué, o a través de Josué. Y creo que lo mencioné en una ocasión aquí. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Josué 1:9? Es casi como una arenga motivacional, ¿no? Yo te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y eso lo creemos con convicción. Así es y así va a ser. Pero el principal fundamento de esa expresión no la encontramos solamente en la gallardía o en la actitud confrontacional del profeta Josué, sino en la ley del Señor, que nos da razones de esa obediencia. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Representa esto la palabra del Señor, sino que de día y noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que tú lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y aquí viene la razón, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y no falta el soberbio, ¿y por qué? Oye, pero si el Señor te está diciendo que te va a ir bien si tú obedeces, pero yo no quiero. Y cuando están en el momento de la tormenta más terrible por causa de su pecado y tosudez, el Señor sigue siendo misericordioso, y por una razón, porque aunque hay algunos que le niegan, y el Señor claramente también dice, Pablo lo va a negar, cuando son infieles, el Señor sigue siendo fiel. ¿Cierto? Me gustó ese amén fuerte. ¿Y por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es fiel. En ese Dios confiamos. En un Dios que es verdadero y fiel, o fiel y verdadero. Una expresión que para nosotros es a veces contrapuesta, pero la realidad bíblica es que es la misma. La palabra hebrea emet significa fidelidad o verdad. Está entrelazada. Dios es tan verdadero como fiel. En ese Dios, hermanos, nosotros confiamos. Como cristianos, entonces, debemos asegurarnos de que nuestra enseñanza, de que nuestra predicación como iglesia del Señor esté firmemente anclada a las palabras de Jesús. Debemos ser cuidadosos de no sustituir su enseñanza ni por teorías humanas, ni por tradiciones vacías o por filosofías del mundo. Porque el Señor Jesús es el Maestro Supremo y es solo a través de Él que encontramos, como dice Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Significa esto que debemos dar prioridad a su palabra en nuestras vidas, en nuestra familia y también en nuestra congregación. Aquí en Príncipe de Paz, el Señor es la autoridad. El Señor es la máxima autoridad. Ahora, como les decía hace un rato, también es una autoridad que nos desafía, nos enseña, pero también nos desafía. Porque exige una respuesta, porque exige un compromiso. No nos deja con brazos, independiente de la literalidad, no nos deja con brazos cruzados. No nos deja como a una suerte propia o personal, nos deja una convicción de obediencia a perpetuidad, hasta que Él nos llame. El Señor nos desafía, hermanos. Cada palabra que pronuncia tiene el poder de confrontar las vidas, de confrontar nuestras actitudes, y también de confrontar nuestras decisiones. El Sermón del Monte en su totalidad es un llamado radical a vivir de acuerdo a los principios del reino. Jesús no vino a ofrecer una religión de la comodidad, ni tampoco a admirarnos de nuestra gran sana doctrina, sino un compromiso de que en esa doctrina que Él nos da, vivir y continuar viviendo para su gloria. Vino a traer un mensaje que confronta el pecado, que confronta la injusticia y también la falsedad. Y esto también puede envolver falsas religiones. Tener un oído atento a la falsedad doctrinal. También el autor Stott resalta que Jesús no se limitó a enseñar sobre cómo debía mejorar la vida, sino que exigió un cambio radical de vida. Es por eso, hermanos, que el sermón de las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, que comienza con bienaventuranzas,
que invierte en los valores del mundo y termina con la advertencia de que aquellos que escuchan las palabras del Señor deben ponerlas en práctica, como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Porque el imprudente que edifica su casa sobre la arena, vendrán tormentas, los ríos, los vientos y la van a azotar. Por eso tenemos hoy día un desafío, a vivir conforme o según el reino de Dios. La autoridad de Jesús para nosotros implica un desafío directo a las normas de vida del mundo. Y aunque nos puedan parecer familiares, cuando están contra la autoridad del Señor, deben ser rechazadas. Aunque eso cueste mucho, aunque cuesten recursos económicos, aunque cuesten amistades, etc. El Señor no te llamó a estar en paz con el mundo necesariamente, mientras que depende de ti, dice Pablo que sí. Al enseñar sobre la justicia, la misericordia, el perdón, la pureza, la humildad, entre otras cosas, el Señor Jesús presenta un estándar tan alto que sabemos que nosotros solo no lo podemos alcanzar. O sea, vamos a fracasar si dependemos de nuestras fuerzas. De eso tenemos que tener convicción y tener claridad. Jesús, al ser la autoridad suprema, nos muestra que no hay otra forma de vivir más que solo a través de Él. Es por eso el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor Jesús. Y si está difícil, acuérdense de estas palabras del Señor Jesús. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Tenemos esas mochilas tan grandes que a veces no podemos sostenerlas. Se llaman emociones, se llaman problemas, dificultades, tensiones laborales, familiares. Usted sabe en realidad cuál es esa carga pesada que lleva. El Señor Jesús nuevamente está con sus brazos abiertos y te recuerda esto que sabemos, pero que se nos olvida, porque sufrimos amnesia. Se nos olvidan las cosas, se nos olvida lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vengan sobre mí, dejen sobre mí sus cargas, que yo se las llevaré, dice el Señor Jesús. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga, dice el Señor. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Iglesia del Señor, es un llamado para ti. Descansa en el Señor. La ansiedad te está consumiendo porque no puedes tener control de todo. Nos gustaría controlar todas las cosas, ¿no? Pero no podemos. Debes convencerte de que no puedes controlar todo. El Señor tiene control. Descansa en Él. Y eso nos va a mover en este desafío a obedecer la autoridad del Señor, porque Él nos desafía no solamente a vivir conforme a los patrones del reino, sino también a obedecer su palabra santa. La pregunta crucial no es solo si conocemos la enseñanza de Jesús, sino si estamos dispuestos a obedecer estas palabras del Señor. No es solo si tú sabes los mandamientos, sino si estás dispuesto a cumplirlos, si estás dispuesto a guardarlos. La obediencia a Jesús es la respuesta que se espera de aquellos que reconocen su autoridad, porque al vivir bajo su autoridad estamos llamados a hacer su voluntad en cada aspecto de la vida, en las relaciones, en el trabajo, en nuestra vida pública, pero también en la vida privada. No hay nada que podamos ocultar delante de Él. Y Él sabe bien quién somos. Conoce nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, ¿cierto? Él sabe todo, no hay nada que le podamos ocultar. Pero aún en medio del dolor y la aflicción, hermano, y aún en medio de las cosas bonitas que nos pasan, Él sigue siendo Rey y Él sigue siendo Señor. Y su autoridad nos sigue desafiando. Y yo que recibo ese desafío hoy día, Señor, quiero obedecer tu llamado, quiero obedecer tu voz. Y espero que ese también sea el deseo de ustedes, mis hermanos queridos. Para terminar, la autoridad del Señor enseña, la autoridad del Señor nos desafía, pero también la autoridad del Señor nos transforma. Cambia la forma, ¿cierto? La enseñanza del Señor transforma. Leamos el versículo 29, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este sermón del Señor termina con una comparación entre el hombre sabio que construye su casa sobre la roca y el insensato que edifica su casa sobre la arena. Esa arena podrá ser un castillo, pero de arena, que aparentemente es una fortaleza, pero de arena. Ustedes no sé si han tenido, hoy día tengo hijos pequeños y ellos construyen castillos en la arena. Hay quienes son habilidosos y construyen castillos extraordinarios en la arena. Eso no va a perdurar. Se ve bonito, aparentemente una fortaleza, pero va a perecer. Nosotros a veces creemos que podemos sostener nuestra vida en cosas superficiales. A veces en realidad tenemos tal confianza que creemos que el trabajo lo es todo. Y hay quienes viven para trabajar. No trabajan para vivir, sino al revés, viven para trabajar.
El trabajo no es malo, de hecho es bueno y hay que trabajar. Y harto, ¿cierto? Pero nosotros no nacimos para eso, nacimos para la gloria de Dios. Otros dicen, no, el sentido de mi vida está en mi familia, ¿no? Mis hijos, mi esposa, mi esposa. Ese es el sentido, eso le da sentido a mi vida. Para otros los estudios, los doctorados, postdoctorados o los grados académicos, el magíster o cualquier grado académico, los estudios. O incluso lo que piensen otros de mí, ¿no? La impresión que tenga el mundo de mí como alguien importante, como alguien valioso o como una reserva moral, como un buen cristiano, ¿no? Sabe que todo eso es superficial. Pensar que el sentido de mi vida depende de todo eso es construir una casa en la arena. Construir nuestra casa en la roca es confirmar y afirmar nuestra esperanza, que envuelve todo lo anteriormente dicho en el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro dice, el apóstol Pedro, ¿no? Dejen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso a mí me llena de esperanza, de saber que en medio de la ansiedad del mundo, de todos los puntos anteriormente mencionados, trabajo, estudio, familia, hermanos amados, Dios tiene control, Dios tiene el poder. Pero también tiene el poder para transformar lo más profundo de nosotros, que es nuestro corazón. El sermón del monte es como un espejo del alma, que nos refleja a nosotros como somos. Aquí se expone como un espejo que refleja nuestras imperfecciones, pero que también nos desafía a cambiar. Porque Jesús no solamente exige comportamientos externos correctos, no solamente nos dice que tengamos buen testimonio de los de afuera, sino que apunta a una transformación interna, esa transformación que los otros no ven. Él quiere cambiar el corazón, pero también quiere cambiar nuestra motivación y cambiar nuestros deseos. Porque solo bajo su autoridad podemos experimentar una transformación profunda que nos haga ser semejantes a Él o ser como Él. El Señor no quiere, hermano, el Señor no quiere mucho de ti, aunque esto puede ser revelador, ¿no? El Señor quiere de ti todo. Y eso es confrontacional. ¿Estás dispuesto a ese todo? ¿Hay algún aspecto de tu realidad que aún no le hayas entregado al Señor Jesús? ¿Hay algo que todavía te cuesta lidiar? No necesariamente un pecado, sino un ídolo que está en tu corazón. ¿Hay algo que te cuesta entregarlo? Hoy el Señor te dice, yo quiero todo de ti y no mucho. A veces creemos que está saldada nuestra experiencia con Él por ir a la iglesia, ¿no? O por diezmar todos los meses, o asistir todos los domingos, o ser un buen cristiano, un buen esposo o esposa. Sinceramente, Dios quiere más que eso. Dios quiere tu corazón. Y eso es lo que muchos no están dispuestos a entregar. Como este joven rico que había cumplido todo, pero tenía su corazón puesto en las riquezas, como un ídolo. La verdadera prueba de si estamos viviendo bajo la autoridad del Señor Jesús es si nuestras vidas han sido transformadas. Hemos experimentado el poder de su enseñanza para cambiar nuestras actitudes hacia el pecado, hacia la justicia, al amor o el servicio. Porque Jesús no solamente vino para ser escuchado o atendido, sino para ser obedecido y al hacerlo, para transformarnos conforme a su imagen. Para pensar, para vivir, para terminar. En los últimos versículos de este sermón vemos las multitudes asombradas. Ese asombro, yo espero que sea nuestro hoy, del Señor que enseña como con autoridad. Vemos a estas multitudes asombradas por una enseñanza que tenía autoridad. Y esa autoridad es la clave para entender todo lo anterior. Todos estos sermones de estos últimos 3 o 4 meses probablemente han sido impactantes para la vida de la iglesia. Pero este cierre me parece importante destacarlo. El Señor enseñaba con autoridad su doctrina, su enseñanza. Al reconocer la autoridad de Jesús, somos llamados no solamente a admirarnos por sus palabras, sino a vivir de acuerdo con esas palabras, permitiendo que su enseñanza nos transforme a su imagen. El apóstol Pablo enseñó y dijo que cuando Jesús resucitó entre los muertos, Dios el Padre le dio poder y autoridad muy por encima de toda potestad y autoridad en este mundo, en aquel entonces y ahora y por la eternidad. Ya que Cristo tiene ese poder y esa autoridad, podemos confiar en Él y en que Él será más grande y más poderoso que nuestros problemas más difíciles. El Señor Jesús, después de resucitar, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, eso va a involucrar un compromiso misional. Vayan y hagan discípulos.
Y eso el Señor lo hace sobre la base de su autoridad. Toda potestad tengo. Por eso hoy como hijos de Dios debemos preguntarnos, ¿reconocemos la autoridad de Jesús en nuestras vidas? En nuestra vida diaria me refiero. ¿Estamos dispuestos a obedecerle y a permitir que su enseñanza nos transforme? Que la respuesta, hermanos, sea un firme sí hoy y decidido. Porque su autoridad es la que da vida y su autoridad es la que transforma todo lo que nosotros podemos ver, tocar, vivir, experimentar. Hoy somos llamados entonces a lidiar con esa autoridad que enseña, con esa autoridad que nos desafía, con esa autoridad que nos transforma, con un corazón humillado delante de Él. ¿Estás dispuesto a recibir ese llamado? Yo estoy dispuesto y espero que tú también lo estés. ¿Oremos? Gracias te damos, oh Dios, por meditar juntos en tu palabra. Gracias por estar aquí con nosotros.